buenas tardes, ¿cómo están toda la audiencia de ADN 40? Estamos celebrando el 114 aniversario de nuestra artista bandera, pues Frida Kahlo, y por eso vamos a tener una invitada muy especial, Marta Zamora, que ha dedicado montones de letras, tiempo, investigación, incluso pasión y amor a Frida Kahlo. ¿Cómo estás, Marta? Bienvenida a este espacio. Muy bien, Valentina, gracias por incluirme en este homenaje que van a hacer para ella, que pues para mí es un placer participar. Creo que para todos es un placer pues celebrar a la vida y trayectoria de Frida Kahlo, pues nos dejó montones de su vida, de su obra, de todo, de sus ideales, de su talento plasmado en muchos rincones de México y también creo que en nuestros corazones, que incluso sin ser mexicana de nacimiento me siento parte de este movimiento cultural y artístico. Marta, te quería preguntar, tú que has dedicado parte de tu tiempo a investigar la trayectoria, la vida y obra también de Frida Kahlo, ¿qué vale la pena recordar un año más de su partida, un año más de que ya no la tenemos presente? Mira, yo creo que fue una persona que quiso mucho a su país y que lo quiso con plena conciencia. Hay amores que están limitados por el espacio, por el tiempo. Frida Kahlo viajó, fue a Estados Unidos, tanto a la costa este como a la costa oeste, viviendo ahí, viviendo con las comunidades norteamericanas. También estuvo en Europa, estuvo sobre todo en París, ¿no? Pero haciendo una comparación con su país, podía ella determinar, tener un amor más justificado. Nosotros, las personas que tenemos la posibilidad de hacer una comparación con otros países, sí reconocemos la belleza de ciertas ciudades, reconocemos los adelantos de ciertos países, pero este es el nuestro. Esto es lo que es tuyo. Esto es lo que va a marcar tu vida y lo que va a marcar la vida de tus hijos. Entonces, si analizas mi obra, aunque a veces dedico muchísimos años a Frida Kahlo, dedico otros muchos años a lo que fue el Segundo Imperio Mexicano, dedico espacio a los arreglos florales mexicanos, a la guerrilla urbana de los años 70, años muy difíciles y muy tristes, pero es mi país. Es lo que he vivido y es lo que voy a vivir, lo que me resta de vida. En tu reciente libro sobre los amores y las heridas de los amores de Diego Rivera también aparece Frida Kahlo como uno de los ejes y de las mujeres importantes dentro de la vida de Diego Rivera. Pues a mí me encantó, de hecho me puse a buscar parte de lo que hablas y me tuviste media hora atenta a cada palabra que mencionabas. Gracias. De por qué estas mujeres, incluida ahí Frida Kahlo, con tanta visión de mundo, con pensamientos tan profundos y tan patrióticos, pudiéramos decirlo, como también lo tuvo Frida Kahlo, y creo que eso fue lo que pudo conectar con Diego. ¿Por qué esta relación tan intensa? ¿Por qué dedicaron tanto tiempo, tanto amor, tanto talento, incluso recursos a una persona como Diego? Y en este caso, Frida Kahlo, tú detallabas muy bien, pues, parte de la historia de Frida, muy joven, conoció a Diego, después también de su accidente trágico, su relación con su hermana. Cuéntanos un poquito de todo esto que tú narras en tu libro. Claro, cómo no. El libro se llama Heridas y nació precisamente de una curiosidad intensa que me despertó el hecho de que mientras investigaba a Frida Kahlo, los 8 años previos a la publicación de Frida, el pincel de la angustia, me, me aparecían estas mujeres apasionadas, obsesionadas con Diego Rivera. Yo tenía que hacerlas un poco a un lado porque ese es mi primer libro que sale con mi nombre y en el mercado mexicano en 1987, tenía que ser dedicado a Frida Kahlo. Entonces las demás personalidades eran personajes incidentales, tocados de pasada, pero no se me olvidaron. No se me olvidaron a lo largo de los años y siempre tuve la curiosidad de qué había despertado este amor tan intenso en Angelina Beloff, en Marevna, en Lupe Marín, en María Félix, en Emma Hurtado, esos amores que trascendieron incluso la vida,
la vida de Diego Rivera, que continuaron hasta la extinción de la propia vida, como la vida de Angelina o de Emma Hurtado, que se produce añísimos después, una Marevna, ¿no? Que deja de ver a Diego Rivera y deja de oír de él porque no le manda ni una felicitación de Navidad, 60 años, y que le pide a la hija que él nunca reconoció, a la hija que tuvo con él y que él nunca reconoció: cuando vayas a México, si es que vas a México después de que yo muera, lleva mis cenizas y entiérrame con él. Es inaudito, es inaudito. Ortega y Gasset decía que el amor es un estado de imbecilidad temporal. Quizás sea su manera de pensar, pero en estos casos que trato en el libro, que son las 7 mujeres más importantes en la vida de Diego Rivera, hubo muchas más, pero estas son las 7 más importantes, las 7 que permanecen con él temporadas muy largas, digo 10 años, algunas de ellas le dan hijos, como Lupe Marín, como Angelina Beloff, como Marevna, ¿no? 25 Entonces, años, Frida, de 25 matrimonio. años, exacta, de matrimonio, lo conoce antes, o sea, probablemente permanecieron juntos 27, 28 años. Marta, y si hacemos, digamos, un paréntesis y colocamos a esta Frida antes de Diego Rivera, que ya también ya tenía un despertar artístico inigualable, durante y después de Diego, ¿cómo la pudiéramos describir esta trayectoria, su vida, no solo artística, sino también familiar con su hermana Cristina? ¿Cuál sería, digamos, este resumen de su historia artística, emocional, familiar, de salud, incluso que la hizo ser quien es hoy incluso? Claro, claro. Hay libros enteros, Valentina, dedicados al efecto que te hace una enfermedad, ¿no? Hay libros que se llaman, por ejemplo, La enfermedad y la creación. Cómo muchos de estos artistas, muchos de estos literatos, muchos de estos escultores y pintores y músicos no hubiesen sido las personalidades maravillosas que se desarrollaron a lo largo de los años, si no hubieran quizá tenido esas dificultades para trascender. Entiendo que el arte se puede mirar simple y sencillamente y decir me gusta, no me gusta, me impacta, no me impacta, pero oír una sinfonía de Beethoven y saber que ese hombre no podía oír lo que tú estás oyendo, le da un peso específico mucho mayor, mucho mayor. En el caso de Frida Kahlo, las dificultades enormes de su salud partiendo de un problema congénito, no de una poliomielitis adquirida, como fue la historia que se produce dentro de la familia. Porque yo consulté con los psiquiatras por qué las familias, sobre todo en aquella época, ocultaban estas cosas. Bueno, el problema de Frida, el síndrome de espina bífida, es un asunto hereditario. Y ellos consideraban que si eso trascendía, ella tendría menos oportunidades de casarse, de que la aceptara como compañera un hombre que iba a saber que todo el resto de su vida iba a padecer ella las secuelas, las afectaciones en su salud derivadas de ese problema que no había manera de quitar. Y lo había en su familia. Se había muerto su hermano inmediato anterior, el único varón que concibió la familia Kahlo Calderón, y lo tuvo también su hermana Cristina, que era apenas un año menor que Frida Kahlo, en menor medida, porque hay medidas, hay grados de afectación con este problema congénito. ¿Quién era ella? Era un ser extraordinario. Afortunadamente, Valentina, afortunadamente no fue planeado. Cuando yo empecé a estudiar ya a profundidad el tema, fue el inicio de los años 80, el 1 de enero de 81. Fue cuando decidí que era el momento de empezar lo que había sido una ilusión mía de mucho tiempo atrás.
pero estaba ocupada en trabajar, en conseguir dinero para pagar el teléfono, la luz, las escuelas de los hijos y todas aquellas. Ese fue el momento en que dije, esto lo voy a hacer para mí, como un regalo personal de mí para mí. Y resultó afortunadamente un gran éxito, y es un libro que ha permanecido en el mercado a lo largo de más de 30 años y es considerado un clásico. Esa investigación fue producto de que empecé precisamente en ese momento, porque había muchísima gente viva todavía, compañeros de escuela de ella en la primera juventud, cuando tenía ella 15 años, 16, 17. Eso fue muy importante porque tú me preguntas, más o menos entiendo tu pregunta, ella es un producto de su asociación con Diego Rivera, que ya era un artista consumado, maduro, 20 años mayor que ella, con una fama que ya trascendía fronteras. Ya él tenía contratos para trabajar en Estados Unidos, era reconocido en París, que era el centro del arte del mundo, ¿no? Ella tenía lo suyo propio. Ni Justo, Diego Rivera la inició en la exacto, política. eso te comentaba. Ella ya empezaba a creer, a crearse lo que ella era antes de. Y a fabricarse su imagen, a fabricarse su imagen. Es muy curioso que si estudias, por ejemplo, el pequeño detalle de su aspecto personal, de su manera de vestir, ella lo usa desde que tiene 15 años. Lo usa. Sus compañeras de escuela, hay otro libro que puedes consultar que se llama En busca de Frida, en que están todas las memorias de estas personas que afortunadamente encontré vivas, que decían, siempre creíamos que ella era muy rica, porque llegaba a la escuela con una ropa, con unos sombreros de una paja finísima, y ella era tan generosa, tan amable, porque siempre lo fue, que nos llevaba al mercado de junto, del Volador, que estaba cerca del Zócalo, ¿no? Para que encontráramos a su marchante que le vendía precisamente esos sombreros de paja finísima que parecían importados de Europa. Bueno, pues eso continúa a lo largo del tiempo. Cómo ella se da cuenta que pidiéndole a sus amigos que le entreguen sus camisas usadas, tenían que ser usadas porque tenían una cierta energía para ella, y empieza a usar camisas de hombre o empieza a usar pantalones de mezclilla, no de diseñador, no que se te pegaran en las caderas y mostraran tu figura, sino pantalones de obrero. A su estilo, a su marca. De las primeras que usa pantalón y de las primeras que usa la mezclilla como un statement, ¿no? Como una forma de decir, aquí estoy yo y este es el aspecto que quiero transmitir, hasta que llega a la ropa tradicional mexicana sin seguir un disfraz, sino incorporando su creatividad, sus colores. Se pintaba las uñas, por ejemplo, como se las pintan ahora las jóvenes, de colores extraños, y cafés y verdes y azules. Ella lo hacía, pero con óleo, porque las pinturas de uñas no estaban disponibles en ese colorido, pero era el color que iba con el atuendo que ella estaba portando ese día, ¿no? Y también comparte de eso. Fue generosa, fue llena de alegría. Es muy curioso que sus pinturas reflejan un ser humano siempre atormentado y siempre angustiado. Oye, Marta, y si hablamos de esa relación que describes con su hermana Cristina, que también fue su apoyo, su pilar, su compañía durante muchos años donde realmente la necesitó, y de ese vínculo también, porque además también Cristina estuvo involucrada con Diego, o sea, cómo se rompió esa relación, luego se volvió a transformar,
O sea, cuéntanos un poco de lo que describes en tu libro, de la investigación que hiciste en cuanto a esta relación tan cercana con su hermana. La familia de Frida Kahlo se divide en dos etapas de concepción. Hay dos hermanas mayores, luego viene un hermano que muere por los pocos días de nacido, y después vienen otras dos hermanas muy seguidas, con menos de un año de diferencia, 11 meses para ser precisos, que son Frida y Cristina. Ellas dos forman una unidad, lo mismo que las dos mayores. Es muy común en familias que son extendidas que se formen núcleos, ¿no? En este caso hubo esos dos núcleos. Las dos mayores se casaron, vivieron una vida muy tradicional, muy apegada a la iglesia. Las dos fueron muy gorditas, les llamaba a ella las gorditas, precisamente. Y eso lo odiaba. Ella no quería ser gordita. Ella luchó toda su vida porque eso no sucediera, ¿me entiendes? Entonces, el atrevimiento en las relaciones íntimas que tuvo Frida Kahlo se lo contagió a Cristina. Y Cristina vivió vicariamente, Cristina vivió la vida de su hermana Frida. Entonces, ¿qué hacía Cristina? Se despertaba en su casa, su matrimonio había durado muy poco tiempo, el padre de sus hijos tuvo muchos problemas de alcohol y era un compañero violento. Entonces Cristina vive en principio de la ayuda económica que Diego y Frida le proporcionan y de la vida intensa y interesante que tiene esta pareja, que tiene amistades de todo tipo en la industria fílmica. Ella servía muchísimo de chofer, tanto de Diego Rivera como de Frida Kahlo, y estaba dedicada a ellos. Una vez que sus hijos iban a la escuela, ella iba a la casa de Frida, distante apenas 2 cuadras, para ayudarla a bañarse, para ayudarla a vestirse, que era como vestir a un torero, ¿no? Ponme tal falda, no, siempre no, cámbiamela por tal blusa, y peíname y ponme estas flores y no ponme estos adornos, hasta que finalmente quedaba convertida en una emperatriz, ¿no? Pero todo eso era con la ayuda de Cristina. Pero la vida de Frida era lo que era muy interesante para ella. Cuando Frida muere, Cristina verdaderamente se desploma, ¿no? Porque nadie de aquellas grandes personalidades que veía continuamente, nadie vuelve a la casa de Cristina, nadie la vuelve a visitar. Entonces, sí, es una complicación, además de haber sido algo que le proporcionó afecto, ayuda y todo tipo de satisfacciones, también le quitó muchísimo. Entonces, ¿qué sucede? Que en un momento dado, Cristina pudo haber pensado que podía sustituir a su hermana Frida. Frida se va a Estados Unidos desesperada, pero regresa, porque Diego Rivera siempre regresaba. Y si tú tuviste oportunidad, y te agradezco que hayas leído el libro Heridas, al final de la vida de Diego Rivera le concede una serie muy extensa de entrevistas a una supuesta periodista norteamericana. Dejó el resultado de esas cintas intacto. Entonces tú estás oyendo a Diego Rivera con su manera de expresarse, incluso con las dificultades de la expresión coloquial transformada a letra impresa, pero está todo allí. Y Diego Rivera sabe que se está muriendo, porque la muerte de Diego Rivera se presentó lentamente y a lo largo de años. Él sabe que el tiempo se acaba y le declara a Gladys March: lo más importante en mi vida fue el amor a Frida Kahlo. Entonces no es algo que nosotros, los biógrafos o los periodistas, inventemos, está ahí con las palabras de él, ¿no? Fue lo más importante en su vida. Marta, si pudiéramos resumir, digamos, en este 114 aniversario del natalicio de Frida, ¿qué nos dejó a nosotras las mujeres Frida Kahlo? Enormidades.
déjame decirte, desde muy temprana edad, cuando estaba ella en la preparatoria, estamos hablando de 15, 16 años, se empiezan a presentar los congresos feministas en Yucatán. Uh-huh. Y desde entonces ella está interesada en lo que se está presentando en Yucatán. Y cuando llega a la capital, insiste en que su amiga más consentida, la tímida, se presente y hable y diga, no estamos en contra de los hombres, ¿no? No estamos diciendo hay que eliminarlos de nuestra vida. Los queremos mucho, nada más que nosotros tenemos que adquirir un espacio vital. Y esa mujer, la tímida, que por primera vez hablaba ante el público, se convirtió también en una Dalí de lo que era ser una mujer. Les tocó vivir una época muy distinta, no había una Valentina, quizá tampoco había muchas Martas Zamoras, Sí. Digo, los libros importantes, las entrevistas importantes se hacían a hombres, Valentina, y los entrevistaban hombres. ¿Qué nos dejó? No solo Frida Kahlo, no es labor de una persona, nunca de una persona, pero todas somos importantes. Cuando marchamos ahora las mujeres, poquito antes de que estallara la pandemia, dices, bueno, ¿y para qué voy yo? Allí en medio de miles, ¿qué importancia tiene? Es que si tú no vas, no van a ser miles. Frida, sus amigas, Aurora Reyes, María Félix, Pita Amor, todas dejaron un espacio, y una vez que abres una puerta, Valentina, la abres para todos. Y para todas. Entonces, en este caso, creo, más nos empodera. Y la próxima vez, cuando la pandemia vuelva a permitir que eso que se logró en esa gran marcha, que en el mundo entero estuvimos, el mundo entero vio que las mujeres mexicanas dijimos, no más, nos están matando a nuestras niñas. Vamos a demostrarle al gobierno que estamos en contra de eso. Mientras estemos calladas, nada va a cambiar. Frida, sus amigas, mira, Frida estaba en una posición totalmente contraria a la posibilidad de que hubiera tenido el éxito mundial que tiene ahora. Estaba casada con el pintor más importante de su época en México. Estaba casada con él. Hazme el favor. Si tu marido fuera el más importante dentista de México y tú fueras dentista también, es casi imposible que alguien te tome en cuenta, O que logres brillar a tal punto que lo logró ella. Imposible. Y estaba pintando su propia realidad. Eso es lo que nos dejó en los autorretratos. Y eso es lo que la gente busca, y la ve, y la mira, y la trata de descifrar una y otra vez, en México y en todas partes del mundo. Marta, es increíble lo que logró. Nada más lo abrió para todas. Para todos y para todos, incluido hombres, porque aquí no, claro. en este querer entenderle y en este de apreciar su arte y su forma de comunicar todo lo que sentía, pues estamos todos metidos. Marta, quería consultarte que para cualquier persona que quiera saber más sobre la vida, más sobre todos estos pequeños detalles, anécdotas, cosas que no son muy comunes o que no encontramos en Wikipedia, digámoslo así, ¿qué literaturas, qué libros nos recomiendas para entender, analizar, reflexionar sobre la vida de Frida Kahlo? Claro, mira, hay una enorme cantidad de publicaciones actualmente sobre Frida Kahlo. Desafortunadamente, la mayor parte de ellas no hacen investigación, sino toman investigación de libros anteriores y los hacen de formato más grande, quizá con un presupuesto mayor, pastas más elegantes. Pero sí hay libros fundamentales. Yo diría que testimonios escrito por la maestra Raquel Tibol, que ya no vive ahora, es muy importante. La biografía de Hayden Herrera, que se llama Frida Kahlo, una biografía, es una extraordinaria investigación.
Mi libro Frida, el pincel de la angustia, tiene la gran ventaja de ser 50% biografía, 50% investigación sobre sus cuadros, que fue la primera vez que tuvimos la oportunidad de ver lo que ella había pintado en forma casi exhaustiva. Tiene una gran ventaja también, que es un libro coloquial. Si me pueden entender con lo que estamos platicando ahora, es suficiente para entender perfectamente ese libro. Creo que con esos podrían empezar a documentarse bastante profundamente sobre quién fue esta mujer y qué hizo, qué pintó, con un análisis de cada uno de sus cuadros, qué estaba pasando en su vida. Ella pintaba lo que le estaba pasando en su vida. Vas a encontrar, por ejemplo, un cuadro en el que ella porta un huipil negro, solamente negro, no porta ninguna joya, y tiene sobre el hombro a un periquito. Se llama Autorretrato con Bonito, porque así se llamaba ese perico. En ese año se muere su padre y ella está de luto, y se muere su perico favorito, Bonito. Entonces, cuando sabes eso que está atrás, por ejemplo, me preguntabas de la relación de Diego Rivera entablada con Cristina. Ese año ella hace un cuadro pequeñísimo que se llama Unos cuantos piquetitos. Entonces es el símbolo que ella usa, porque probablemente al reclamarle a Diego Rivera la relación que estaba entablando con su hermana, él le debe haber dicho: no es importante, no hagas un escándalo mayor de algo que no tenga importancia. O sea, le dio unos cuantos piquetitos. Así fue. Marta, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu experiencia, por tus historias, que la verdad pues que nos hacen muy feliz, y a mí me sacan una sonrisa escuchándote. Pudiera pasar horas acá. Gracias, Valentina. Ojalá les salga muy bello su programa. Muchísimas gracias por el tiempo y por todo, y bueno, por honrar de la forma más bonita y más duradera en el tiempo, que es escribiendo sobre las personas importantes que tuvo México. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, Marta. Buenas tardes, hasta luego.